Muy buenas noches tengan todos ustedes, mis hermanos y amigos en la fe. Te saludo en nombre de nuestra iglesia Llama de Pentecostés. Soy tu amiga Lucy Calderón y recibe un cordial saludo por parte de nuestros pastores María Ascensión Moctezuma, Estela Calderón y Tiburcio Castillo, deseando que el amor de Dios esté en cada uno de sus corazones. Hoy quiero compartir contigo un pasaje de la Biblia que es la palabra de Dios, que se encuentra en el libro del Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 3 al 9. En esta semana estamos viendo temas referentes a la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo y los acontecimientos que sucedieron antes y después de la muerte y resurrección de nuestro Señor. El pasaje de Marcos, capítulo 14, verso 3 y 9, el tema es referente que Jesús fue ungido en Betania. Y dice el pasaje de la Biblia, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué podía haberse vendido por más de 300 denarios? Y ese dinero pudo haberse dado a los pobres. Y dice ahí que murmuraban contra la mujer. Pero Jesús dijo: déjenla, porque ¿por qué la molestan? Buena obra ha hecho esta mujer. Siempre tendrán con ustedes a los pobres y cuando quieran los podrán ayudar y hacerles un bien, pero a mí no siempre me van a tener. Esto lo estaba diciendo el Señor Jesucristo refiriéndose a que pronto iba a ser su muerte. Esta mujer, dice el verso 8, esta mujer ha hecho lo que podía, porque se anticipó a ungir mi cuerpo para la sepultura. Sabemos que en los tiempos de Jesús se acostumbraba a ungir o lavar los cadáveres con perfumes o especies aromáticas cuando fallecían las personas. Dice el verso 9, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Vemos el título de este tema es vemos cómo Jesús fue ungido. Dice, relata el libro de Marcos que Jesús se encontraba cerca de una aldea llamada Betania. Allí Jesús tenía amigos, que estos amigos confortaban su alma cuando él, en momentos difíciles de su vida. Jesús también, como ser humano, también él sentía lo mismo que sentimos nosotros también. Y él acudía a ciertos amigos que él tenía. En esta ocasión, uno de ellos era un hombre que se llamaba Simón, que le decían por apodo Simón el leproso. Fue uno de las muchas personas a las que Jesús había sanado de lepra. Y seguramente este hombre amablemente invitó a Jesús a su casa a comer para mostrarle su agradecimiento.
mostrarle que Jesús había hecho un milagro en su cuerpo sanándolo de la lepra. Y este hombre se sentía muy agradecido con Jesús. Y dice que Jesús se encontraba en la casa de Simón. Allí, este hombre seguro lo reconocían como este apodo, Simón el leproso. Y tal vez a él no le importaba que lo llamaran así. Al contrario, esto hacía que él cada vez recordara el milagro que Jesús había hecho en él. Dice en Marcos 14, verso 3: pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Imagínense que esto es un perfume, pero en aquel entonces dice que esta mujer traía un vaso o un recipiente que era muy costoso en aquel entonces, en los tiempos de Jesús. Dice que vino esta mujer a la casa de Simón, y entonces esta mujer, en el libro de Juan capítulo 12, versos 2 y 3, menciona que esta mujer se refiere a María, no la madre de Jesús. María se refiere a otra María, que es era la hermana de Lázaro y Marta. Acuérdense que Lázaro había sido resucitado por Jesús y había hecho un milagro en devolviéndole la vida a Lázaro. Entonces María era la que derramó el vaso de alabastro, el perfume de nardo puro, en esa ocasión en la casa de Simón el leproso. Y en este caso María tenía muchísimas razones para demostrar su agradecimiento a Jesús, puesto que Jesús había resucitado a su hermano. ¿Cómo no iba a estar ella agradecida? Imagínense, resucitarle a su hermano que se había muerto y devolverle la vida. Entonces, todos los que estaban ahí reunidos en esa casa, en ese momento, todos sentían un profundo agradecimiento y reconocimiento a Jesucristo. La invitación que le hicieron tenía como propósito honrar a Jesús, convivir en ese momento con Él, con su maestro, con el que les había enseñado tantas cosas por un lapso de tiempo. Y lo que observamos es que cada uno de ellos expresaba el amor que sentía Jesús de diferente manera, de diferente forma. En el caso de Simón el leproso, él abrió su casa para celebrar en esa ocasión con Jesús, para celebrar. Marta servía, la hermana de María, Marta, y Lázaro estaban ahí en esos momentos, sentados a la mesa conviviendo y disfrutando con Jesús, en la compañía de nuestro Señor Jesús. María quiso dar a conocer el amor que ella sentía, la devoción que sentía y la gratitud a su Maestro Jesús. ¿Qué era? Un precioso vaso de alabastro lleno de perfume de nardo puro. Era un perfume aromático que costaba demasiado caro en esa ocasión. Era un obsequio para un rey. El cuadro completo nos presenta diferentes aspectos. La presencia del Señor presidiendo en la comunión con sus conocidos, con aquellos que lo amaban. Un vaso de alabastro era de grande precio. La mujer llevaba en sus manos, un frasco muy caro, muy costoso, y lo llevaba con una cantidad abundante de perfume de nardo puro. Los discípulos en aquella ocasión calcularon el valor de ese perfume, que podría costar alrededor de 300 denarios de aquel entonces. Esto equivalía el sueldo de una persona, el salario de todo un año de trabajo para poderse adquirir
ese perfume en aquel entonces la persona tenía que trabajar todo un año para poder comprar un perfume de nardo puro. En el libro de Marcos capítulo 14:3 menciona que cuando llegó hasta donde esta mujer, cuando llegó hasta el lugar donde estaba Jesús, me imagino que rompió el cuello, rompió el vaso de alabastro y derramó. Ella dejó en clara las intenciones que tenía. ¿Cuáles eran las intenciones que ella tenía? Ella no pensaba derramar simplemente unas gotas y decir, no, pues voy a perfumar nada más a Jesús. No era su intención. La intención de ella, lo que pensaba era derramar. Rompió y empezó a derramar sobre la cabeza de Jesús todo el perfume tan costoso. Y entonces ella lo entregó completamente todo. Lo más valioso que tenía en esa ocasión, lo entregó para Jesús. ¿Qué me enseña esta porción de la palabra? ¿Qué me enseña a mí? ¿Qué te enseña a ti? ¿Qué podemos aprender de este pasaje? En primer lugar, que esta mujer no puso atención a las murmuraciones que decían los discípulos. Murmuraron, ay, ¿por qué se desperdicia tan costoso perfume? ¿Por qué se derrama? ¿Por qué lo derramó a Jesús? ¿Que no ve que este perfume podemos venderlo y 300 denarios es suficiente para darle comer a los pobres? La mujer no hizo caso, no puso atención en la murmuración contra ella. Ella, la intención era servir a Dios sin importarle lo demás. La intención era rendirle adoración de esta manera y si de esta manera lo hacía, para ella no importaba que se derramara el perfume. Quizás le había costado trabajar todo un año, no sabemos cómo lo adquirió, lo que pudo trabajar para obtenerlo. Sin embargo, para ella sacrificó lo más valioso que ella tenía. Esta mujer María, hermana de Lázaro y Marta, no era ese tipo de creyente que solamente da una porción solamente de lo que tiene. Ella no se limitaba, sino que lo entregaba todo a Jesús. Hasta la última gota del perfume no dejó para ella nada. Pudo haber dejado para ella, sin embargo le entregó todo a Jesús. Y esto me enseña, a mí me enseña y a ti nos puede enseñar una gran lección. Aunque no sabemos cómo lo consiguió ella, porque era muy valioso, vemos la actitud y la acción que ella toma. Esto implica el sacrificio, despojarse, desprenderse de algo valioso. ¿Cuál fue el resultado de esta acción? El resultado fue que dice que la casa donde estaban se llenó con un agradable perfume. No solamente fue ungido Jesús fue ungido de esta manera antes de su muerte. Y vemos que el olor que desprendía el perfume era la devoción y el amor que surgió de dentro del corazón de María, de un corazón completamente entregado a la adoración a Jesús. No solamente decirlo con sus palabras, sino demostrarlo con su acción, con su actitud. La pregunta ahora es, para ella fue una reverencia hacer esta acción, ungir a Jesús antes de su muerte. De esa manera le demostró su agradecimiento, darle un respeto a la persona, a la divinidad de Jesús. La pregunta ahora es esta: ¿cuánto significa Jesucristo para ti y para mí? ¿Cuánto valoramos lo que Jesús ha hecho por nosotros en nuestra vida? ¿Cuánto apreciamos el sacrificio que Él hizo, derramando su sangre, entregando todo su ser hasta la muerte?
para darnos vida eterna a ti y a mí. ¿Cuánto es nuestra devoción y nuestra gratitud hacia Dios? Cada día Dios nos bendice. Dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol, hace salir su sol, dice, sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. A todos nos bendice Dios. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cada día nos demuestra su amor. ¿Cómo estamos agradecidos con Él? ¿Cómo le demostramos nuestro amor, nuestra devoción hacia el Señor? ¿Quieres orar conmigo y agradecerle a Dios? Y con nuestras acciones que cada día demostrémosle a Dios nuestro agradecimiento por lo que ha hecho por ti, por mí, por tu familia, mi familia, por cada uno de nosotros. Nos bendice Dios. Ora conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por este pasaje porque nos enseña una gran verdad. El agradecimiento, la disposición que debemos de tener hacia ti, Jesús. El respeto a la divinidad tuya, Señor. Esta mujer María, Señor, te lo demostró. Y quedó escrita su vida, Señor. Quedó escrita esta acción que ella hizo, Señor, derramando y entregando todo, Señor, lo valioso que tenía. Señor, estamos, Señor, nosotros también agradecidos. Pero no solamente queda en palabras, sino en actitudes, Señor. Y hoy aprendimos esta palabra, Señor, que debemos de demostrar nuestro agradecimiento a ti. Gracias por todo, Señor. Permite que en nuestro corazón siempre, Señor, demostremos esta devoción hacia ti. Muchas gracias por todo, Padre Celestial, por darnos a tu Hijo Jesucristo, quien murió por nuestros pecados en la cruz. Gracias, muchas gracias, Dios. Amén. Pues te doy gracias por haberte conectado esta noche y te invito el viernes a las 6. Vamos a estar transmitiendo en vivo. Recuerda que somos la Iglesia Llama de Pentecostés y los martes y los jueves estamos transmitiendo a las 8 de la noche y el domingo te recuerdo a las 10:30 de la mañana. Seguimos orando por ti y por tus familiares. Te recuerdo que somos la Iglesia Llama de Pentecostés y recibe un cordial saludo de nuestros pastores. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté sobre tu vida, la bendición del Señor y que Dios te bendiga a lo grande. Bendiciones, mis hermanos.